Hola a todos, el tema que abordaremos hoy es la investigación-acción. Este material audiovisual surge como insumo de estudio para el curso Métodos de Investigación, Doctorado en Educación, Universidad Pedagógica Experimental Los Libertadores. Bienvenidos. La investigación-acción es un enfoque metodológico que combina la investigación y la acción para abordar problemas prácticos en contextos como, por ejemplo, instituciones, organizaciones o la comunidad. Además de ello, es de vital importancia resaltar que la investigación-acción nos permite examinar todo lo que acontece al aula de clases. ¿Para qué? Para poder solucionar problemas, comprender, realizar cambios o innovaciones en todos los procesos que allá acontecen. También, por supuesto, teniendo en cuenta la transformación del proceso del docente. En la investigación-acción, el investigador se compromete y se relaciona permanentemente con el objeto de estudio, planteando el problema, buscando posibles soluciones, ejecutándolas y permanentemente reflexionando en la evaluación y cómo poder mejorar. Queremos definir la investigación-acción, pero vamos a mostrar la evolución que ha tenido esta a través del tiempo. Y esta evolución se ha dado a través de la implementación que han hecho los investigadores y todos concuerdan que esta es cíclica y que tiene 4 momentos: planear, actuar, observar y reflexionar. En la década de los 40, Kurt Lewin, que es el pionero de este tipo de investigación, considera que la investigación-acción es un proceso cíclico que consta de 3 momentos: la exploración, la actuación y la valoración de los resultados. Luego, en la década de los 50, Stephen Covey plantea que la investigación-acción es un proceso donde los profesionales estudian los problemas de manera científica para poder guiar, corregir, evaluar sus decisiones y sus acciones. Ya a finales de los 70 y empezando los 80, Elliot Jones, que es el representante más importante de este tipo de investigación, la concibe como una fórmula diferente para desarrollar investigación educativa. Percibe que el diagnóstico es más importante que las prescripciones para las acciones y en consecuencia pues percibe la investigación-acción como una reflexión relacionada con el diagnóstico. Para dar como una gran conclusión de la definición de lo que es la investigación-acción, vemos cómo a través del tiempo se ha venido desprendiendo el paradigma positivista para acercarse un poco al paradigma sociocrítico. Esto porque tiene elementos como la reflexión y la transformación del contexto. Los objetivos principales de la investigación-acción aplicada en educación son: mejorar los procesos de transformación a partir del trabajo colaborativo. Esto se puede lograr fomentando la comunicación abierta y efectiva entre los involucrados. Se deben establecer metas claras y concretas. Asignar los roles y las responsabilidades entre los participantes siempre debe darse de forma equitativa, promoviendo un ambiente de confianza. El segundo objetivo es la sistematización de las experiencias del docente. Se deben recopilar los datos, analizarlos, documentarse, realizar una reflexión crítica y continua y por último la difusión de esta información. El tercer objetivo busca profundizar la comprensión del profesor frente a la problemática. Para esto se debe realizar un análisis reflexivo permanente, investigando el contexto, estableciendo colaboración interdisciplinar, recolectando los datos y reflexionando de manera continua durante todo el proceso. Por último, tenemos como objetivo desarrollar una práctica autorreflexiva a través de la acción. ¿Cómo se logra esto? Se debe realizar permanentemente una autoobservación, una autorreflexión con acciones de adaptación y de flexibilidad en el proceso de investigación. Esto mediante cambios deliberados en las prácticas basados en las reflexiones realizadas. Bueno, ahora veamos los principios que son otro aspecto determinante. Los principios de este método de investigación son flexibles y no deben ser lineales. Se caracterizan por su adaptabilidad, permitiendo ajustes y acomodaciones durante el proceso y teniendo en cuenta las necesidades. En ese orden de ideas debe responder las siguientes preguntas sin darse de manera fija. ¿Cuál es el foco de mi investigación? ¿Cuál es el centro? ¿Cómo documentar el proceso? Es decir, ¿cómo recopilaré los datos?
¿Cómo divulgaré lo que he aprendido? Mediante un artículo, un proyecto, un proceso de publicación directa. ¿Cómo interpretaré los datos? ¿Mediante qué técnica lo haré? ¿Cómo verificaré que lo que digo es válido, verídico y confiable? ¿Cuál es el aporte de lo que he hecho? ¿Por qué es importante mi investigación? ¿Qué aporte da a la sociedad? Y por último, ¿qué consideraciones éticas debo tener presente? La investigación-acción se presenta como una metodología de investigación orientada a mejorar la transformación educativa. Por ello, se caracteriza por ser de naturaleza social, práctica y reflexiva. Una de las características principales es que esta la realizan los docentes, es decir, que ya no hay agente externo que participe en este proceso. Además de ello, analiza las acciones humanas y las experiencias que viven los docentes, posibilitando de esta manera la resolución de sus propios problemas y mejora las prácticas pedagógicas de cada uno. Además, también busca un diálogo libre de trabas. ¿Qué quiere decir esto? Que describe y aplica lo que se está haciendo con un lenguaje que pueda ser comprendido por todos los participantes. Un punto a resaltar es que vincula a los sujetos en este proceso de investigación de tal manera que posibilita, mediante la participación, ellos también puedan mejorar sus prácticas. Todo esto nos permite también promover comunidades autocríticas, dado a que no se investiga al otro, sino se investiga con el otro. Otro punto a resaltar es que puede contemplar los problemas desde una visión desde los sujetos que están involucrados en esta investigación, es decir, desde una visión del investigador y de los participantes. Sobre todo, pretende mejorar la práctica a través de la transformación, pero al tiempo a través de la comprensión. Un punto a resaltar, y es muy importante tener en cuenta, que la investigación-acción no se limita únicamente al aula de clases. La investigación-acción se desarrolla en todos los ámbitos donde el docente desarrolla su práctica educativa. Pues la investigación-acción, como dijimos, ha venido evolucionando y las fases pues no son la excepción. Diferentes autores plantean pues algunas fases, pero todas tienen una relación. Lewin plantea 3 fases: la planeación, el reconocimiento de un aspecto, luego viene la toma de decisiones y finalmente la búsqueda de datos sobre los resultados de las acciones emprendidas. Luego vienen 2 autores que son Kemis y McTaggart en finales de los 80, plantean unas fases por ciclos. Entonces el ciclo 1 tiene que ver con planificar, actuar, observar y reflexionar. Luego el ciclo 2 hay que revisar ese plan inicial, volvemos a actuar, a observar y a reflexionar. Pero sobre esto pues vamos a hacer el mismo proceso, pero cada vez con mayores avances. Burns, a través de una investigación que hizo con un equipo de docentes a finales de los 90, pudo establecer unas fases que son un poco más profundas para tener mejores herramientas a la hora de hacer la investigación. Entonces ellas son exploración, identificación, planeación, recolección de datos, análisis, hipótesis, observación, reporte, escritura y presentación. Ya para dar una conclusión de las fases, existe un consenso entre los autores y ellos dicen que esta investigación es cíclica, seriada, dinámica, porque tiene un proceso que tiende a repetirse y cada vez viene siendo más profundo. Para ellos las 4 etapas principales es el desarrollo de un plan para mejorar lo que está ocurriendo, luego la acción para mejorar ese plan y después pues, la observación de los efectos de la acción en el contexto en el cual ocurre y finalmente la reflexión. Como dijimos, la reflexión es algo muy importante en estos procesos. Tipos de investigación-acción.
Investigación-acción participativa. Esta se considera como una apuesta por la necesidad de incluir a las personas como sujetos activos, que sean capaces de pensar por sí mismos y también que sean generadores del cambio. Por ello, se considera como una metodología de investigación innovadora y capaz de generar profundos cambios a nivel social. Es una forma de realizar intervención social. Su objetivo es promover, fomentar o generar la participación activa de la población. Esto quiere decir que tenemos que tener en cuenta 3 metas a desarrollar en este tipo de investigación. Lo primero es realizar la participación. ¿Para qué? Para una transformación donde los sujetos son protagonistas de este cambio social. Por lo tanto, se centra en el desarrollo de la comunidad o contexto local, donde los protagonistas, como habíamos mencionado ya, son los individuos y los grupos sociales. ¿Qué quiere decir esto? Pues ellos mismos serán responsables de los proyectos e intervenciones que se lleven a cabo. Desde este proceso de realización conjunta, hablamos de manera conjunta porque pues no solamente el investigador hace parte del proceso investigativo, y partiendo de la idea de que las personas aprendemos haciendo de forma experiencial y vivencial, la investigación-acción participativa se convierte en un proceso de aprendizaje colectivo, donde se descubren saberes, se crea y se recrea el conocimiento, generando de esta manera que los participantes tomen conciencia de la necesidad y de la situación vivida, posibilitando entonces soluciones a los problemas sociales presentes en sus vidas. Por lo tanto, el diseño, digamos que la ejecución, todo este proceso, ¿no? Y la evaluación de estos programas o de estas investigaciones se hacen a partir del diálogo entre ¿quiénes? Entre los miembros protagonistas de la comunidad y los investigadores de este proceso. La investigación-acción emancipadora se enfoca en desafiar las estructuras de poder y las injusticias sociales mediante la reflexión crítica y la acción colectiva. Un ejemplo de una acción emancipadora de este tipo social fue el estallido social ocurrido en Colombia. Esta investigación-acción emancipadora busca generar conocimiento situado. ¿Qué quiere decir esto? Conocimiento que surge de la experiencia y la perspectiva de las personas que viven en determinadas situaciones de opresión o que pueden estar en situación marginal. Este enfoque valora la participación activa, la horizontalidad. También tiene en cuenta el diálogo intercultural como medios para alcanzar la transformación social. En resumen, la investigación-acción emancipadora busca no solo entender la realidad, sino también cambiarla de manera inclusiva y participativa. Los métodos de recolección de datos en la investigación de acción, en su mayoría, son métodos cualitativos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que este proceso demanda gran cantidad de tiempo. Por eso es importante y recomendable utilizar técnicas e instrumentos que sean empleados durante, digamos, la práctica o el ejercicio docente. Se han categorizado 4 grupos para estas técnicas. En primer lugar, tenemos las técnicas de licitación, que son las técnicas utilizadas para indagar o para recolectar información, tales como encuestas, entrevistas, cuestionarios. De otro lado, tenemos las técnicas de observación. Son todos aquellos registros como notas, diarios de campo, fotografías, reproducciones de audio, reproducciones de video. Además, contamos con las técnicas de introspección, las cuales son las verbalizaciones de lo que piensa el docente sobre su práctica educativa.
También tenemos algunas como historias de vida, que también hace parte de ello. Y por último, contamos con las técnicas documentales, que recogen aquellos documentos que presentan los estudiantes como trabajos, guías de trabajo o exámenes. Ahora el análisis de datos. El análisis comienza paralelamente a la misma recolección de los datos. Ocurre durante todo el desarrollo del proyecto y por tanto es una forma de reducción anticipada o de delimitación de los aspectos que se van a apreciar. La reflexión constante alrededor de los datos debe realizarse en el marco de los procesos interrelacionados con la reducción de los mismos datos, la conceptualización de los mismos. La reducción de los datos incluye la identificación de patrones, es decir, esos aspectos que se repiten permanentemente, y aspectos de la misma información. Implica descifrar los temas o aspectos principales, la selección y focalización de los mismos, el descarte de alguna información, las asociaciones, la categorización y organización que surgen de la misma información recolectada. Es decir, todo ese proceso debe darse de manera continua. Ahora veamos las etapas para el análisis de datos basados en BORS. La primera etapa es el ensamblaje de los datos, es decir, tenemos en ese caso que acercarnos y entrecadenar los datos buscando patrones generales. Luego vamos a codificar estos datos. Trataremos de reducir la cantidad de información y generar unas categorías. Luego vamos a comparar los datos, es decir, veamos si los patrones se relacionan entre sí, se repiten o por el contrario no se repiten. Lo último sería la construcción de interpretaciones. En ese caso nos movemos más allá de la descripción y la categorización. Daremos una interpretación propia de esta información. Al final, luego de todos estos procesos, tendremos que reportar esos resultados dándolos a conocer a la población en general. En la divulgación de los resultados, la socialización es un aspecto esencial en la actividad investigativa, pues la investigación cobra valor en la medida que divulguemos nuestros hallazgos, a partir de que podemos dar una enseñanza, también tener críticas de otros investigadores y es un insumo para nuevas investigaciones. Además de presentar nuestra tesis de grado en la universidad, pues existen otros medios de divulgación, por ejemplo pueden ser conferencias, simposios, jornadas pedagógicas institucionales, foros municipales o foros departamentales, que son escenarios muy comunes en nuestro contexto. También existen otras alternativas que son la publicación de revistas especializadas o en páginas de internet. Desafortunadamente la divulgación escrita de los trabajos en los docentes investigadores no tiene pues una buena tradición en las comunidades profesionales. Entonces es importante motivarnos para que registremos nuestros procesos de investigación en el aula y así poder divulgar los hallazgos. Para hacer este proceso pues existen tres formatos, o por lo menos tres más reconocidos. El primer formato pues es el narrativo, el cual Eliot es el que lo destaca. Él dice que debemos compartir nuestras investigaciones como si fuera una historia. Entonces para eso debemos tener en cuenta aspectos como cómo evolucionó la idea general a través del tiempo, también cómo evolucionó la comprensión del problema, otro, qué medidas se tomaron a la luz de la comprensión, los efectos que generaron estas acciones tomadas, las técnicas utilizadas para recoger la información, los problemas para utilizar las técnicas y otro tipo de problemas éticos que pudimos tener en el desarrollo de la investigación. El formato 2, pues tenemos el diálogo. El diálogo pues nos dicen que debemos presentarlo como un resumen en el que respondamos algunas preguntas, por lo menos cuál es el foco de interés de mi investigación, qué hice para mejorar las prácticas, luego qué problemas surgieron y cómo los enfrenté, cómo documenté este proceso, cómo interpreté los datos, cómo constaté mis conclusiones y si son confiables, los resultados y análisis y las referencias. También es importante tener en cuenta los anexos. Y el formato 3, que es el formato tradicional, que es el más implementado pues, para divulgar los hallazgos de nuestras investigaciones,
que es un trabajo escrito donde tenemos en cuenta 9 puntos, que es el resumen, la introducción, la revisión literaria, diseño metodológico, cambios, resultados, reflexiones, que decimos que las reflexiones son muy importantes en este proceso, las referencias y los anexos. Para concluir, es importante destacar que la investigación-acción promueve la acción docente sobre la base de sus reflexiones y ve en el aula una fuente de investigación. Además de ello, hace parte de la investigación educativa y es desarrollada por los docentes, visibilizando así su rol como docente investigador en el aula de clase. Otro aspecto importante es que nos permite comprender y solucionar problemas a través de la innovación y transformación de los procesos, a su vez brindándonos la cualificación profesional docente. La investigación-acción busca transformar la realidad desde la misma realidad. Por eso, su fin último es mejorar la realidad vivida día a día en las aulas de clase. Esperamos que este material haya sido de su agrado. Hasta una próxima.